Hola, hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos muy contentas que estén sintonizados con nosotros en nuestra emisora radial Interactuando Ando, la emisora preferida de todos los huilenses. Les saluda Karen Sandoval. Así es, queridos oyentes, mi nombre es Daniela Parada. Hoy nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa de radio. Hola, buen día, queridas compañeras y oyentes. Decirles que me siento muy complacida de acompañarlas en nuestro programa. Para nuestro programa de hoy hablaremos de un escritor importantísimo e interesante, el cual es peruano, llamado Julio Villanueva Chan, editor y fundador de Etiqueta Negra, considerada por muchos como la New Yorker latinoamericana y valorada como la mejor revista de periodismo narrativo en la región. En 1995 obtuvo el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Crónica. Ha publicado, entre otros libros, De cerca, Nadie es normal, una antología de sus perfiles. Hoy tenemos un tema especial para aquellos oyentes a quienes les encanta la literatura. ¿Han escuchado alguna vez sobre la crónica? Pues durante todo el programa pueden enviarnos sus inquietudes y comentarios por mensajes y los estaremos reproduciendo. Bueno, como les veníamos contando, el tema principal de hoy es la crónica, basándonos del escritor peruano Julio Villanueva Chan, quien escribió el texto El que enciende la luz. ¿Qué significa escribir crónica hoy? Diferentes autores han aportado al concepto de crónica. Autores como Antonio Cándido dice que la crónica es literatura al ras del suelo. Pero por otro lado, Carlos Monsiváis nos dice que es una reconstrucción literaria de sucesos o figuras. Mis queridos oyentes, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué se les viene a la cabeza con el concepto de crónica? Los leemos. Mis amores, ya tenemos la opinión de un oyente. @Lalita nos dice: una crónica debe ser un suceso que atrapa al lector, que cuente hechos reales en donde tal vez el lector se sienta identificado. Bueno, muy bien, @Lalita. Eso que tú acabas de decir está muy relacionado con lo que nuestro autor Villanueva Chan opina. Pues él nos dice lo siguiente: una buena crónica transmite una experiencia. Cada día buscamos nuevas historias y no siempre en las redes sociales, sino en los hechos domésticos de los que podemos ser testigos y en la voz de la gente detrás de estos hechos. En general, la gente no busca historias porque quiere leer, la gente busca experiencias. Siguiendo aquí muy conectados con el texto de Villanueva Chan acerca de la crónica, nos dice lo siguiente: la crónica es el género libre y democrático del periodismo, pero al mismo tiempo es el más discriminante y conservador. Otro datico importante que encontré es que los cronistas muchas veces son tratados de payasos o de alguien que tiene licencia para publicar disparates y tonterías. Y a la crónica ni se imagina cómo la llaman: la loca de la casa. Gracias por estar tan conectados a nuestra emisora radial. Tenemos la pregunta de otro oyente, @Juancho. ¿Es decir que la noticia se parece a la crónica? Bueno, @Juancho, te respondo según el texto de Villanueva Chan. Él nos dice que el periodismo de actualidad mira el poder. El que no es rico o famoso, o rico y famoso, o tetona o futbolista, tiene para salir en los papeles la única opción de la catástrofe: distintas formas de la muerte. Bueno, lo que Villanueva Chan nos quiere decir es que si las personas del común queremos ser protagonistas de una historia, debemos pasar por alguna calamidad fuerte en nuestras vidas. Él nos sigue diciendo: sin desastre, la mayoría de la población no puede ser noticia. La crónica se revela contra eso. Es una manera de decir que el mundo también puede ser otro. La crónica es política. Un saludito muy especial a una querida oyente que nos sigue desde la capital de Colombia, Bogotá. Ella nos dice: hola, he leído algunas crónicas en el colegio y me gustan mucho porque es una forma diferente de saber lo que pasa en nuestro alrededor. Muy buena opinión de nuestra oyente. De hecho,
La literatura y la crónica, en este caso, son una forma de viajar en el tiempo y descubrir el mundo. Es más, así lo afirma también nuestro autor Villanueva Chance. En tiempos de mayor inseguridad y confusión, una crónica ya no es tanto un modo literario y entretenido de enterarse de los hechos, sino que sobre todo es una forma de conocer el mundo. Mis queridos amigos, termino esta parte con la siguiente frase. La crónica consiste en ordenar y dar sentido a una memoria. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida Daniela, que nos viene a contar cuáles son esas características que determinan a la crónica. Nos vemos en una siguiente emisión. Chao, chao. Gracias, querida Karen, por esa intervención tan detallada e importante para dar nuestro segundo paso. Resulta que la crónica posee unas características muy importantes y por eso debemos conocerlas, pero desde la perspectiva del gran Julio Villanueva Chan. Julio Villanueva Chan nos dice que cuando decidimos escribir una crónica podemos recordar y tener presente que al escribir una crónica se tienen más oportunidades de buscar una cosa y encontrar otra inesperada y a veces fundamental para entender un acontecimiento. Queridos oyentes, el escritor de crónica no puede quedarse solo con el objetivo de búsqueda que se ha planteado desde su trabajo de escribir. Puede dejar que su ambiente y lo que hay en él pues lo sorprenda. Es por esto que Villanueva enfatiza el hecho de que un cronista tiene el privilegio de contar no solo lo que sucede, sino sobre todo lo que parece que no sucede. Queridos amigos, pues la crónica, como ya lo hemos observado, contiene unas características interesantes y, como lo citaba anteriormente, el hecho de escribir relatos en donde se le muestre al lector algo que al parecer no sucede, o como nos lo dice más adelante Villanueva, se escriben crónicas no solo para los lectores, sino también contra ellos. A veces, al leerlas, acaban admitiendo valores que no comparten. Es decir, que con esto se puede ayudar a que el lector o el escritor despierte cierta curiosidad por hechos que no creemos sean relevantes en nuestro contexto, pero pues que si lo analizamos, al final tienen relación con todos los sucesos que nos acontecen diariamente. Bueno, nuevamente tenemos a una de nuestras seguidoras atentas a nuestra misión que nos escribe desde nuestras líneas de WhatsApp y nos pregunta: hola, mi nombre es Catalina Suárez, escuchando desde el inicio de la emisión me surge una pregunta y es, según Villanueva Chan, ¿cómo se construye una crónica? Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta, pues que además es muy interesante. Bien, la respuesta que voy a dar a continuación tiene que ver con el hecho de cómo se escribe una crónica, es decir, de su forma y de su estilo. En este caso, Villanueva nos dice que la crónica se debe construir desde un punto de vista en tercera persona o si es necesario y se domina la técnica. Pero también es de suma importancia que el escritor decida de qué manera va incluyendo su punto de vista. Oyentes, pues recordemos que la realidad no es lo que parece y así creo estamos de acuerdo la gran mayoría de los que me escuchan desde sus hogares o desde los distintos lugares de Neiva, en que algunas cosas o sucesos que nos rodean pues tienen algo más interesante por descubrir y merecemos pues saberlo. Entonces el autor prácticamente nos aconseja que le demos como unos valores de importancia a cada una de nuestras maneras de pensar y de ver las cosas según el tema que estemos abordando durante nuestro proceso de escritura, pero teniendo en cuenta nuestra experiencia ante este tipo de escritura, que como ustedes bien saben, escribir una crónica no es nada fácil y pues se requieren de unos procesos que sean verdaderos y muy comprometidos. Otra característica de este género literario que no podemos dejar de lado es el hecho de que trabaja de la mano de la subjetividad y la verdad. Y para mí es muy importante eso de que siempre se quiera dar a conocer la realidad como es. Y para esto nos dice, está condenado a desdramatizar la realidad. Pero en esta cita Villanueva se enfoca más como en la tarea que tiene el cronista a la hora de redactar o de dar a conocer hechos. Entonces siempre
enfatizando en que lo más importante es la subjetividad con la que se maneja esa información y la verdad que se quiere dar a conocer. Por eso, el relato no es la realidad, pero busca expresarla eligiendo los fragmentos que considera más significativos para transmitir el hecho. Para cerrar ya nuestro segundo momento acerca de las características que nos propone el gran Julio Villanueva, hay una cita que me gustaría darles a conocer y es lo importante de todo lo que nos rodea, tanto en nuestro contexto huilense, colombiano e incluso unos temas que pueden estar relacionados con nosotros y que creemos pues no tienen nada que ver con lo que puede suceder en otros países y en realidad no estamos tan lejos de vivir lo mismo. Un cronista tiene el reto de narrar lo local y de traducir el caso a través de una historia. Pues mis queridos oyentes, ya de esta manera podemos decir que las características de la crónica según Villanueva son 4. 1. El hecho de escribir en tercera persona, pero no dejando de lado nuestras maneras de pensar y saber cómo agregamos o le damos sentido a nuestra crónica con estos sucesos. La número 2, que debe ser subjetiva y pues que va muy de la mano con la número 3, que es trabajar siempre con la verdad para así poder atrapar al lector. Esto obviamente planteado si nos decidimos colocar en los zapatos de escritor. Y si somos lector, pues esperando siempre como la verdad por parte de nuestro escritor. Y última y cuarta es que debe tener o escribir temas en común y probar que están en el ambiente. Bueno, ahora le damos paso a nuestra querida Alexandra, que viene con un tema muy interesante que tiene relación con la crónica y es el hecho de cómo abordarla y del concepto que nos da Julio Villanueva Chan. Así que los dejo en muy buenas manos, queridos oyentes, y nos vemos en una próxima emisión. ¡Chao, chao! Bueno, compañeras y oyentes, otro aspecto que causa incertidumbre, tanto como el mismo concepto de la crónica, es el hecho de cómo abordarla y por lo tanto de qué manera transmitir a otro el hecho que se quiere relatar. Villanueva Chan plantea que un cronista debe, abro comillas, dar sentido y lógica a la experiencia. Más que dar noticias, una buena crónica transmite una experiencia. A simple vista parece algo sencillo, ya que de manera espontánea las personas suelen compartir sus experiencias, pero ¿cómo hacerlo de manera estructurada y con todos los elementos implicados como se enuncia en un escrito? Ante esto, el autor destaca que es importante, abro comillas, convertir el dato en conocimiento y en lo posible un acontecimiento en una experiencia, por lo que denota una clara diferencia del periodista tradicional que se limita a emitir información, lo cual implica tener disposición de observación en el entorno en el cual se inserta y ser recaudador de pequeñas singularidades, porque como bien se señala en el texto, para un cronista el acontecimiento más banal puede resultar ser el descubrimiento más especial. Imagino que también intervienen aspectos como el hecho de determinar qué busca investigar, qué recursos estilísticos usar, qué tipo de narrador y esas cuestiones. Claro, y es que muchas personas creen que el cronista busca historias similares a las que circulan en la prensa oficial, cuando la experiencia nos indica que buscan es reflejar esa otra cara de la realidad. Y aquí quiero retomar la idea que cita mi compañera Karen de Villanueva Chan, y es que la crónica se revela en contra de lo establecido, en contra de lo que buscan mostrar de la sociedad. De esta manera, el reportero o el cronista posiciona al lector a descubrir nuevas maneras de conocer el mundo y todas las dinámicas que se insertan en la interacción desde los diferentes sectores de la sociedad. Por esto, la crónica lo que busca es rescatar fenómenos que generen conflicto en el imaginario de un individuo. Entonces aquí va el elemento de que busca como incomodar esos ideales que el lector ya tiene construidos y a partir de allí poder desentrañar las causas del por qué se originan y dar amplio panorama del mismo. En palabras de Villanueva Chan, el mayor valor de una crónica no es conseguir que éste se evada de los problemas del mundo. No hay crónica periodística sino un problema que le dé vida. Aclarando que al trasladar todo el entramado del hecho al plano de la escritura, y ese es un tema clave, el cronista debe desarrollar un ejercicio de selección literaria,
y es aquí donde se pone en juego su poder subjetivo. Por esta razón debe contar con mucho criterio a la hora de elegir las fuentes y testimonios que robustecerán su escrito. Esto como un acto de respeto y honestidad hacia el lector que decide fijar sus ojos y su atención en su producto. Un oyente, @CristianCruz, nos pregunta desde nuestra cuenta oficial en Twitter: ¿las personas que protagonizan el hecho son también producto de las elecciones del cronista? Muy interesante la pregunta. Este es otro factor que incide mucho en el curso de una crónica. Si bien el hecho es el que conduce a los actores que intervienen, el cronista en su función de reportero debe ser muy intuitivo a la hora de captar testimonios que sean claves para así esbozar los puntos de la historia. Al ser fenómenos que ocurren en la marginalidad de las cosas, sus protagonistas no siempre son personajes de renombre. Villanueva Chan al respecto nos dice: en sus mejores casos, una crónica busca no solo a personajes públicos, autoridades, celebridades o expertos, busca sobre todo a personas extraordinarias en su anonimato. Esto nos lleva a otro punto, y es el tener claro que el cronista en la mayoría de los casos no es un testigo directo del hecho. Abro comillas: cada vez un cronista puede ser menos testigo del acontecimiento, no estuvo en el lugar de los hechos, pero debe reconstruir el pasado. Por lo tanto, debe recurrir a diversas herramientas de recolección de información, como la entrevista, pero esto hecho desde la presencialidad en el entorno. Por eso es importante resaltar que esta tarea requiere esfuerzo y tiempo para realizar la investigación. Finalmente, otro aspecto que no se puede relegar es el factor asombro que el cronista debe causar en el lector. Abro comillas: la magia de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una cuestión que, en principio, no le interesa en lo más mínimo. De ahí que todas sus elecciones estilísticas y metódicas estén encaminadas a despertar y mantener el interés por el acontecimiento y los giros que la historia tome. Amigos, no olviden seguirnos desde todas nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos en Instagram, Twitter y nuestras líneas de WhatsApp, que siempre estarán disponibles para ustedes y sus dudas.